Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Vuelvo a saludaros a través de este vídeo para continuar de esta manera un estudio que comenzamos el miércoles pasado. El propósito es estar juntos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Por medio de estos vídeos, por lo menos el tiempo que nos toque estar sin poder reunirnos en la iglesia, y mi oración es que por medio de este estudio podamos ser grandemente animados. El título que he puesto a este estudio de la carta a los filipenses es Confinados en casa, confiados en Cristo, y basado en la realidad de lo que vemos en el apóstol Pablo, sus propias circunstancias y lo que él escribe a los creyentes en la ciudad de Filipos. Si recordáis, la semana pasada hablábamos de cómo Pablo tenía una motivación especial al escribir esta carta, y era animar a aquellos creyentes a vivir con su mirada fija en Cristo, realmente vivir confiando en Cristo, encontrar en Cristo todo lo que necesitaban, más allá de las circunstancias que tuvieran que atravesar, y que en Cristo pudieran estar firmes, confiados, seguros. Y Pablo dice todo esto, como recordábamos la semana pasada, no desde una situación de tranquilidad y paz, humanamente hablando, sino siendo, o más bien dicho, estando encarcelado en Roma. Así que me gustaría tener una oración, pedir al Señor que dirija nuestro tiempo de meditación en su palabra, y luego vamos a leer juntos los versículos del 3 al 11 del capítulo 1 de Filipenses. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte muchas gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra para ser instruidos. Señor, tu palabra es verdad, y en un momento en el que estamos, en el que recibimos tanta información acerca de una situación que nos preocupa, y no sabemos cuánto de toda esta información es fiable y es objetivamente verdad, queremos darte gracias porque como creyentes podemos acudir a tu palabra, podemos confiar en tu palabra que es verdad. Ayúdanos, Señor, ahora, dirígenos en nuestra meditación de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a leer juntos Filipenses capítulo 1 y los versículos del 3 al 11, y este va a ser el pasaje de nuestra meditación esta tarde. Dice así Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pues como comenzábamos la semana pasada diciendo, Pablo tiene aquí una firme intención de enfocar las vidas de los filipenses en Cristo, y por lo tanto este es el propósito del Espíritu Santo para con nosotros con respecto a esta carta y los versículos que hemos leído también. Y Pablo además sabía que con este esfuerzo que él iba a hacer al escribir esta carta, al enfocarles en Cristo, el resultado iba a ser una verdadera felicidad que no
depende de las circunstancias que vivimos, y una verdadera paz que experimentamos cuando ponemos delante de Dios todas nuestras preocupaciones en oración y fijamos nuestra mente en pensar en aquello que es verdadero, en lo que es verdad. Bueno, todos sabéis, evidentemente, estamos viviendo una pandemia que está revelando nuestra debilidad como seres humanos y también nuestra necesidad de depender de Cristo como creyentes. Esto es lo que esta situación está dejando de manifiesto. Necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos depender de Cristo, de su poder, de sus palabras, de sus promesas, porque si no, no vamos a poder afrontar bien esta situación. Es una situación terrible. Esta semana leía las palabras de una persona conocida y reconocida en nuestro país, que decía, en esta crisis todo el mundo va a perder algo. En esta crisis todo el mundo va a perder algo. Bueno, humanamente es así, ¿verdad? Desde perder quizás la libertad de poder salir de nuestras casas, a aquellos que pierden sus trabajos, a aquellos que pierden su salud y aun aquellos que pierden a seres queridos por causa de esta pandemia. Pero como creyentes no podemos pensar así. Esto no es bíblicamente cierto, porque otra vez recordamos que la palabra de Dios nos dice que Dios, que es soberano, usa todas las cosas para nuestro bien espiritual. Así que humanamente podemos perder, pero espiritualmente y realmente como creyentes, estas son situaciones de las que podemos sacar provecho. Estas son circunstancias que están probando la profundidad de nuestra confianza y la profundidad de nuestro amor por Cristo. Y si tenemos la actitud apropiada, Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, va a producir en nosotros bendición, que nuestra confianza crezca, que nuestro amor por Cristo crezca, que nuestra actitud traiga más y más gloria a nuestro Dios, de manera que esta es una crisis en la que todo cristiano va a ganar algo. Y Pablo otra vez es un excelente ejemplo para nosotros. Confinado en Roma, confiado en Cristo. Pablo, como veíamos la semana pasada, escribe esta carta agradecido por el amor práctico de los filipenses que le habían enviado una ofrenda, y Pablo quería por escrito darles las gracias. También escribe gozoso por ver el avance de la obra de Dios. Esto es muy importante porque él, que era siervo de Cristo, estaba limitado, humanamente limitado, pero no el poder de Cristo y la obra de Dios que seguían avanzando. Pablo también escribe esta carta informado de algunas necesidades de los filipenses y por eso ora por ellos al comenzar. Y esto nos va a mostrar, y realmente a lo largo de toda la carta, cómo Pablo está profundamente centrado en Cristo y en la edificación de los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que Dios le quiere utilizar. Sí, aún en esta situación de confinamiento, Pablo ha entendido que él puede hacer algo por el beneficio espiritual de los creyentes. Pablo sabe que el Dios soberano utiliza a sus hijos para perfeccionar a sus hijos. Dios, que ha hecho esta promesa de perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo, de terminar la buena obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Vemos en la palabra de Dios y de manera particular en el ejemplo de Pablo que Dios ha planeado hacer esto, perfeccionar a sus hijos, por medio de sus hijos. Y de manera particular, por medio de la oración, aún por medio de la oración. La oración es un medio importantísimo que los creyentes tenemos para ser útiles en el plan de Dios de perfeccionar a su pueblo. Por eso la pregunta que vamos a contestar por medio de este pasaje es cómo debemos orar por los demás creyentes. Viendo el ejemplo de Pablo,
cómo debemos orar por los demás creyentes. Y en estos versículos que hemos leído vemos dos claves en nuestra oración que traerán edificación. Estos versículos nos muestran la oración de un creyente que edifica a los creyentes. Nos muestran dos claves en nuestras oraciones para que Dios traiga edificación a aquellos por los que oramos. Así que, ¿cómo orar por los creyentes? ¿Cómo orar por otros creyentes para participar en la obra de Dios en ellos? La primera clave es: pon tu corazón en aquellos por quienes oras. ¿Cómo orar por otros creyentes? Bueno, pon tu corazón en aquellos por quienes oras. Y esto lo vemos de manera particular en los versículos del 3 al 8, donde vamos a ver la actitud de Pablo en su oración para con los filipenses. Notad primero el interés genuino de Pablo por los filipenses. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Aquí Pablo es enfático, no está diciendo Pablo que de vez en cuando se acuerda de los filipenses, sino que en su oración constante por los creyentes, cuando está orando por los filipenses, da gracias a Dios y ora con gozo por todos ellos. Esto es un interés genuino de Pablo en los filipenses. No solo este interés, sino el gozo de Pablo por la fe genuina de los filipenses. ¿Por qué ora Pablo con gozo? Bueno, versículo 5. Por vuestra comunión, el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo había podido comprobar de manera directa e indirecta la obra de Dios en aquellos creyentes desde el primer día y porque ellos estaban en comunión con el Evangelio, participando junto con Pablo de la obra del Evangelio, del avance del Evangelio. No solo esto, sino que Pablo dice ahí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, de Jesucristo. Y este es un pasaje realmente importante, un pasaje que trae mucho gozo, mucha confianza para los creyentes, que sabemos que Dios termina lo que comienza, que Dios es fiel, que Dios es soberano, que Dios va a perfeccionarnos, porque Él comenzó esta obra en nosotros. Pero en el contexto es el motivo de Pablo para gozarse, porque él sabe que Dios comenzó esa obra, que Dios va a terminar en aquellos creyentes. Por lo tanto, esto muestra el corazón de Pablo puesto en aquellos por quien estaba orando. Y además de esto, su sincero amor por los filipenses. Versículos 7 y 8. Me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Qué frase, ¿verdad? Qué expresión. Os tengo en el corazón. En el centro de mi amor, de aquello que me motiva, que me dirige a obedecer al Señor, a hacer su obra, a trabajar en el avance del Evangelio, es la vida de los creyentes. Os tengo en el corazón. Y en mis prisiones, dice Pablo, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo les ama, no porque ellos hayan hecho algo especial por Pablo. Pablo no les está amando porque le han enviado una ofrenda, porque le han mostrado amor por medio de enviarle un donativo económico. No, Pablo les ama porque estos son verdaderos creyentes que están sirviendo al Señor, que están participando con Él de la gracia del Señor. Y por eso Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El interés genuino de Pablo, el gozo de Pablo por la fe genuina de los filipenses, el amor sincero de Pablo por los filipenses. No cabe duda que Pablo está profundamente interesado por el bien espiritual de los creyentes, de manera particular de los filipenses. Pero esto lo vemos también en otras cartas que Pablo escribe. Por ejemplo, fijaos
como Pablo escribe al comenzar su carta a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 16. Pablo dice allí, Efesios 1, 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otro ejemplo muy claro es Pablo escribiendo a los colosenses. Pablo escribe Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Realmente Pablo muestra su interés por el bien espiritual de los creyentes, aún por medio de su oración. Pablo es uno que pone su corazón en aquellos por los que está orando. Pablo es uno que ora con la perspectiva espiritual adecuada, y esto debe llevarnos a preguntarnos a nosotros mismos si nuestras oraciones son así, si en nuestras oraciones por los demás realmente evidenciamos esta perspectiva espiritual, este deseo de que Dios siga obrando en la vida de los demás creyentes. Porque a veces hemos de reconocer que nuestro interés en nuestras oraciones muchas veces está demasiado enfocado en nosotros y en nuestras circunstancias. Sin embargo, aquí encontramos a Pablo no en ningún momento quejándose o resignándose o mostrando frustración por su propia situación, sino gozándose por lo que Dios está haciendo en los demás creyentes y aún pidiendo esto. Pablo está gozándose en lo que Dios está haciendo en otros. Nuestro gozo demasiadas veces depende de nuestra situación personal y no de la obra presente y futura de Dios. Oh, cuánto puede cambiar nuestra vida de oración y aún nuestro gozo personal cuando nos enfocamos en que Dios siga obrando, transformando a los creyentes, en que Dios siga perfeccionando la obra que Él comenzó, la buena obra que Él comenzó en los creyentes. Que tengamos esta perspectiva espiritual en nuestras oraciones. Oh, queridos hermanos y hermanas, necesitamos poner nuestro corazón en aquellos por los que oramos. Por eso quiero invitarte a que pidas a Dios que te dé un interés genuino por tus hermanos y hermanas. Pídele a Dios, viendo aquí el ejemplo de Pablo, que haga esto en ti, que haga esto en mí. Pidámosle a nuestro Dios que realmente tengamos un interés genuino por el bien espiritual de los demás creyentes, que nuestro gozo venga de ver el poder de Dios obrar en la fe genuina de otros creyentes, que nuestro amor crezca más y más, nuestro amor en el Señor Jesucristo por los demás creyentes, por quienes oramos y de quienes deseamos que sean realmente fortalecidos en su fe, en su conocimiento de nuestro Dios. Cuando oramos por los demás creyentes debemos pensar en el poder transformador de Dios. Debemos recordar esta promesa, esta certeza, como Pablo dice, él está persuadido, convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo sabe de su papel como creyente, como siervo de Cristo en esta labor de Dios de perfeccionar a los creyentes. De la misma manera todos somos participantes en el Evangelio, todos somos participantes
de esta gracia, de esta oportunidad que Dios nos da de ser parte de la transformación de Dios en cada creyente. Por eso al orar debes procurar la edificación espiritual de tus hermanos y hermanas. Esta es la primera clave que vemos en este pasaje. Cómo debemos orar por los demás creyentes, poniendo nuestro corazón en aquellos por quienes oramos. Pero hay una segunda clave que vemos en los versículos del 9 al 11. Esa segunda clave es: pon tu confianza en aquel a quien oras. No solo pon tu corazón en aquellos por quienes oras, sino pon tu confianza en aquel a quien oras. Y aquí podemos notar la confianza de Pablo en la verdad de Dios, cuando él dice, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿qué está pidiendo Pablo aquí realmente? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando pide que el amor de los filipenses abunde aún más y más en ciencia? Bueno, Pablo está utilizando aquí la palabra ciencia para describir el conocimiento de la verdad. Realmente esta palabra en el original puede traducirse como conocimiento verdadero. Es una palabra que apunta a la verdad objetiva, aquello que es la verdad. ¿Y qué está pidiendo Pablo? Que los creyentes crezcan en amor, en un amor místico por Cristo. No, realmente está pidiendo que crezcan en un amor práctico por Cristo, un amor que se demuestra por medio de conocer a Cristo, por medio de obedecer a Cristo. El Señor Jesús mismo fue quien dijo a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y aquí está la clave, el abundar más en amor por la verdad de Dios. Otra vez, si recordamos los versículos que leíamos en Colosenses capítulo 1, es la misma oración que Pablo hace allí por los creyentes en Colosas, y él pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Más adelante, en Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29, Pablo les recuerda que él anuncia a Cristo, proclama a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual, dice Pablo, también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo aquí cuando él habla de enseñar a todo hombre, a toda persona en toda sabiduría? Bueno, lo vemos si seguimos leyendo en el capítulo 2, cuando Pablo sigue orando por todos los que nunca han visto mi rostro, dice al final del versículo 1, y versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Notad otra vez esta expresión, pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, ¿cuál es la petición de Pablo aquí realmente? Pablo está pidiendo que los creyentes en Filipos crezcan en el conocimiento verdadero, en el conocimiento de la verdad de Dios. Y esto nos apunta directamente a la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios, que es la verdad objetiva, revelada de Dios para nosotros, por medio de la cual somos edificados. Pablo utiliza también esta palabra ciencia, pero de otra manera, cuando escribe a Timoteo, advirtiéndole que se cuide de la falsa llamada ciencia. Esto es lo que enseñaban los falsos maestros, porque hablaban como si aquello fuera la verdad, el conocimiento verdadero, pero realmente no era la verdad, no era el conocimiento de la verdad. Y Pablo
que ora pidiendo que los creyentes sean edificados en la verdad. Él mismo es ejemplo. Y cuando llegamos al capítulo 3 de esta preciosa carta a los filipenses, Pablo da testimonio de sí mismo, de su propio ejemplo, de su propia vida. En el capítulo 3, versículo 8, diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo tiene como principal objetivo en su vida, prioridad, lo que más estima, el conocimiento de Cristo Jesús. Y por eso también cuando escribe a los efesios y les recuerda que Cristo dio dones a la iglesia para edificar a la iglesia por medio de la enseñanza de la verdad, en Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo mismo es ejemplo de su petición. Pablo sabe de la importancia de crecer en la verdad de Dios. Pablo sabe también de la importancia del resultado de conocer la verdad, de tener este conocimiento verdadero, que es discernimiento. Ahí al final del versículo 9, cuando Pablo dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, realmente esta palabra conocimiento se traduce mejor como discernimiento. Es una palabra que, por ejemplo, en aquel tiempo se utilizaba para tratar de discernir las monedas que eran auténticas con respecto a las monedas que eran falsas. Esto ha ocurrido y siempre ocurrirá. Siempre hay personas que tratan de falsear monedas, dinero, para tratar de enriquecerse. Y en aquel tiempo, uno de los usos de este verbo, de esta palabra, era cuando se trataba de discernir cuáles eran las monedas verdaderas y cuáles eran las monedas falsas. Pablo está hablando aquí de que puedan crecer en discernimiento, de manera que versículo 10, aprobéis lo mejor. Y aquí aún la idea está no solo discernir lo incorrecto de lo correcto, sino aún discernir lo mejor de lo bueno. Y este es el propósito de la edificación espiritual. Este es el propósito de Dios con hacernos madurar. Primero que podamos dejar a un lado aquello que es incorrecto y podamos vivir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero luego aún ahí podamos escoger lo mejor. Pablo deseaba esto para los creyentes y Pablo mismo mostraba este discernimiento. Otra vez, si seguimos leyendo en el capítulo 3, versículo 12, Pablo dice ahí, no que lo haya alcanzado ya, este conocimiento profundo, Pablo sabe que él mismo necesita seguir creciendo. Dice, ni que ya sea perfecto, la idea ahí es maduro, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Queridos hermanos, esto es discernimiento. Esto es discernir
¿Qué es lo principal en la vida de cada creyente? Extendiéndome a lo que está delante, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por eso Pablo hace esta exhortación en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, otra vez la idea ahí, maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, aquí refiriéndose si aún no han llegado a esta madurez, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice Pablo aquí, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Notad aquí el contraste, el discernimiento pobre, la falta realmente de discernimiento de aquellos que Pablo decía que son enemigos de la cruz de Cristo. Más, volviendo a los creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Fijaos otra vez esta perspectiva espiritual, este discernimiento que viene de conocer a Cristo para nuestra vida. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en un futuro estudiaremos más a fondo estos versículos, pero Pablo mismo es ejemplo de este discernimiento por el cual él pide su oración. Su oración es confiando en Dios una vez más. ¿Por qué pide estas cosas? Porque sabe que aquel a quien se las pide es quien va a lograr estas cosas. Porque Pablo está persuadido de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la perfecciona por medio de su Espíritu Santo obrando en nosotros, por medio de la palabra de Dios, de su palabra, por medio de que conozcamos la verdad, por medio de que tengamos este conocimiento verdadero, y aún por medio de las oraciones que otros hacen a nuestro favor, como Pablo está haciendo aquí. Y Pablo otra vez muestra su confianza en Dios, en aquel a quien ora, al terminar su petición aquí, su oración, pidiendo que los creyentes crezcan, pero con el objetivo no de su propio crecimiento, sino de la gloria de Dios. Pablo dice en el versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Notad, hermanos, aquí la prioridad de Pablo. Aún orando, mostrando su corazón, su interés genuino por el crecimiento espiritual de los filipenses, aún pidiendo que abunden más en amor por la verdad y que puedan obtener este discernimiento tan importante. ¿Cuál es la prioridad de Pablo? La prioridad de Pablo es que la transformación que Dios hace en los creyentes traiga precisamente gloria a Dios. Pablo muestra aquí este deseo de que sean sinceros e irreprensibles. Aquí la idea es que cuando algo es puesto a la luz se muestra que es puro. Esa es la idea aquí de sinceros, que cuando somos realmente probados, cuando hay una luz puesta sobre nosotros, no se nos puede señalar, somos irreprensibles. No que somos personas perfectas que nunca cometemos ningún pecado, sino que no se nos puede acusar de que decimos una cosa y hacemos otra, de que no se nos puede acusar de hipocresía cuando decimos conocer la verdad, pero no vivimos de acuerdo a la verdad. Precisamente este discernimiento es el que muestra que estamos creciendo. Y esta irreprensibilidad nos lleva a dar un fruto que es justicia, que es una vida justa, que es una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que trae gloria a Dios. ¿Qué es lo que trae gloria a Dios? Que aquellos que son
dicen ser hijos de Dios, realmente son hijos de su Padre, viven como su Padre, reflejan aquello que caracteriza a su Padre Celestial. Así es como un creyente da gloria a Dios, cuando refleja en su propia vida aquellas cosas que caracterizan a Dios. La sinceridad, la irreprensibilidad, la justicia, una vida justa. Ese es el objetivo. El objetivo es la madurez espiritual de los creyentes para que traigan gloria a Dios con sus vidas. El objetivo es que la buena obra que Dios comenzó y esas obras que Dios preparó de antemano, como Pablo dice también en Filipenses capítulo 2, versículo 10, nosotros andemos en ellas. Y de esta manera demos gloria a Dios y otras personas a nuestro alrededor puedan ver esta gloria de Dios. Pablo lo va a volver a repetir en el capítulo 2, versículo 15. Dice allí, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es sumamente importante y esto es lo que Dios hace en nuestras vidas por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, y esto es lo que tiene que marcar nuestras oraciones, que realmente nosotros ponemos nuestra confianza en aquel que puede hacer esto. Nosotros ponemos nuestro amor en el crecimiento, en el beneficio espiritual de los demás. Pero si el amor que abunda es el amor propio, o si las decisiones que tomamos no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y si nuestras vidas no reflejan la justicia y la santidad de Dios, entonces realmente no estamos madurando, no estamos mostrando un amor sincero por Cristo, no estamos obteniendo como resultado de este amor por la verdad este discernimiento que tanto necesitamos para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nuestras vidas no van a reflejar a aquel que es nuestro Padre. Por eso, al orar, no solo necesitamos poner nuestro corazón en aquellos por quienes oramos, sino que también necesitamos poner nuestra confianza en aquel a quien oramos. Hermanos y hermanas, oremos según los intereses de Dios y no según nuestros intereses. Que nuestra prioridad sea la gloria de Dios cuando estamos orando por otras personas. Que nuestra prioridad sea vivir según la palabra de Dios y orar que todos los demás también vivan de esta manera. Porque así mostraremos que nuestra prioridad es realmente buscar la gloria de Dios, aún empezando por nuestra vida de oración. Dos claves fundamentales en nuestra vida de oración por los demás creyentes. Pongamos nuestro corazón en aquellos por quienes oramos, pongamos nuestra confianza en aquel a quien oramos. Sabéis, hermanos, este pasaje nos confronta con una realidad bíblica de dos verdades que nunca se contradicen, sino que funcionan conjuntamente. Estas dos verdades bíblicas son, primero, la verdad del poder soberano de Dios, de que Dios dice que Él va a hacer algo y Él lo va a hacer, y Él tiene todo el poder para hacer lo que dice que va a hacer. Él es soberano. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es una verdad absoluta en la palabra de Dios. Él es soberano. Pero junto con esta verdad está la verdad de la responsabilidad del creyente, de nuestra responsabilidad como creyentes de crecer en el conocimiento de esta verdad para ser transformados de acuerdo a la verdad de Cristo, para ser cada vez más parecidos a Cristo. Y así es la manera en la que
Dios lleva a cabo sus planes soberanos. Y con respecto a la oración, también ocurre así. Fijaos, Dios no está limitado por nuestras oraciones. Es decir, Dios no necesita de nuestras oraciones para llevar a cabo sus planes perfectos. Sus planes soberanos se van a cumplir. Sus propósitos soberanos se van a llevar a cabo. Pero escucha, Dios ha incluido nuestras oraciones en su plan soberano. Esta es la realidad. Por tanto, nosotros debemos orar, debemos poner nuestro corazón en aquellos por quienes oramos y debemos poner nuestra confianza en aquel a quien oramos, convencidos de que Él contestará nuestra oración, convencidos de que Él perfeccionará la buena obra que Él comenzó en cada creyente. Estas dos verdades funcionan conjuntamente y lo vemos una vez más en el ejemplo de Pablo, en este capítulo 1 de Filipenses, versículo 19, fijaros lo que Pablo dice con respecto a sus circunstancias. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo, de alguna manera, que no nos especifica, tenía claro que él iba a ser liberado. Es lo que está diciendo aquí. No por una intuición, no por un sentimiento místico o porque Dios le hubiera revelado algo de manera especial, sino por medio de las oraciones de los creyentes y la suministración del Espíritu. Pablo llegó a comprender esto. Pero esto no significa que nuestras peticiones van a ser contestadas siempre de acuerdo a nuestra voluntad. Lo que esto significa y lo que vemos en el ejemplo de Pablo es que cada vez más nuestras peticiones serán hechas de acuerdo a su voluntad. Pablo estaba ahí en una situación en la que no sabía qué preferir, no sé qué escoger, estar con los creyentes era bueno para ellos, estar con Cristo era muchísimo mejor, pero él sabía que quedar era más necesario por causa de vosotros. De alguna manera Pablo había entendido esto y Pablo estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que orar así, tenemos que insistir en la oración, ser constantes en nuestra oración. Por eso hay dos aplicaciones muy prácticas que podemos sacar de estos versículos que hemos estudiado. Primero debemos planificar tiempos de oración constante por los creyentes de nuestra iglesia. No debemos esperar a que se nos se nos dé a conocer alguna necesidad específica que algún creyente tiene para orar. Eso lo hacemos también. Pero deberíamos planificar tiempos de oración de manera constante en nuestra vida por los creyentes de nuestra iglesia, por aquellos a quienes Dios ha puesto para participar en la comunión del Evangelio, para participar en esta gracia, para ser útiles en esta obra soberana de Dios de perfeccionar a los santos. Aquellos a nuestro alrededor de manera específica, tenemos que hacerlo, hermanos. No porque estamos ahora confinados, sino de manera constante. Y esto además nos anima realmente a que en esta situación en la que no nos podemos ver, qué hermoso es, hermanos, saber que igual podemos participar en la edificación los unos de los otros. Que de manera puntual no podemos reunirnos para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, pero sí podemos orar unos por otros y pedir en oración que el conocimiento de cada uno crezca, que amemos más la verdad de Dios y de que esta manera, al amar la verdad, que eso es más que conocerla, eso es obedecerla, siguiendo las palabras de Cristo, lleguemos a alcanzar este discernimiento. Oh, hermanos, esta crisis puede ser una situación de ganancia para nosotros
y nuestras oraciones forman parte de esto. Esta es una aplicación práctica que tenemos y de manera más específica para el tiempo que estamos. Otra aplicación es una que debemos retomar tan pronto podamos volver a reunirnos, y es participar en los tiempos de oración constante de nuestra iglesia. Es un culto sumamente importante, el culto de los miércoles. Y sabemos, ¿verdad? Los ancianos hemos dicho esto y lo voy a reiterar una vez más. Sabemos que hay personas de nuestra iglesia que por razones justificadas no pueden asistir tanto como quisieran a la reunión de oración. Pero, ¿qué de aquellos que no tienen realmente una razón justificada? Es muy significativo el número de personas que asisten a nuestras reuniones cuando comparamos el domingo por la mañana con el domingo por la tarde y el miércoles. Hermanos, debemos recordar esta perspectiva espiritual, que nuestras oraciones son partes del plan soberano de Dios para perfeccionar a los santos. Por eso debemos participar en los tiempos de oración constante de tu iglesia. Y cada miércoles, o si no puedes cada miércoles ahora, pero en este confinamiento, por lo menos un momento específico a la semana, debes reunirte con los demás miembros de tu familia, con aquellos con los que están compartiendo casa, o si no, aún en la soledad en la que puedas estar viviendo. Pablo estaba así, ¿verdad? Pero Pablo oraba de esta manera, con su corazón puesto en aquellos por quienes oraba y con su confianza puesta en aquel a quien oraba. Hagámoslo de esta manera y tomemos ahora el boletín que recibimos también con los motivos de oración para tener un tiempo de oración y para también utilizarlo en esos momentos de oración constante que hemos de planificar para orar los unos por los otros. Y demos gracias al Señor, siguiendo el ejemplo de Pablo. Doy gracias a mi Dios. ¿Cómo no dar gracias a nuestro Dios, que controla todas las cosas, que cumple sus promesas? Y una de sus promesas es perfeccionarnos, es completar la buena obra que comenzó en nosotros. Demos gracias a Dios por su provisión, por su providencia, por su poder. Intercedamos también, hermanos, por aquellos que están enfermos, aquellos especialmente más vulnerables en la situación que vivimos de pandemia. Oremos también por los trabajadores necesarios, aquellos que son esenciales ahora y están trabajando muchos de manera realmente incansable, de manera particular aquellos que están dentro del campo sanitario, y pidamos que el Señor fortalezca a aquellos que conocemos, a aquellos que no conocemos, aquellos que son creyentes, que el Señor les use para que sean luminares en medio de esta generación en la que vivimos, y que el Señor tenga misericordia y por medio de esta situación el Evangelio pueda brillar, pueda ser escuchado y personas puedan venir a la salvación. Oremos para que Él avance, para que el Señor obre, para que el Evangelio avance. Oremos también por los misioneros por los que estamos orando este mes. Ahí en el boletín están sus nombres. También oremos por aquellos que están sufriendo por situaciones de prueba difícil, también como tenemos en el boletín. Estoy tratando de evitar mencionar nombres porque en un sentido al compartir esto a través de YouTube queremos ser cuidadosos con la protección de datos, pero sí creo que puedo mencionar como una noticia feliz en estos tiempos difíciles el nacimiento hace 2 días de Grace, la hija de Tania y Esteban. Estamos agradecidos al Señor que les ayudó en una situación de un parto que fue realmente largo, no fue fácil. Por eso también os invito a que estemos orando por la recuperación de Tania, por esta nueva etapa en sus vidas, que puedan
encontrar tiempo para descansar a la vez que cuidan de su preciosa hija. Así que oremos, hermanos y hermanas, y confiemos en aquel a quien oramos. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo vídeo, hasta el próximo estudio.